Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Vamos a leer un texto de la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3, versículo 13. Éxodo 3, 13. Dijo Dios a Moisés: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y de eso vamos a hablar, hasta donde el Señor nos permita. Vamos a hablar de esa pregunta y de esa respuesta. Porque cuando leemos ese texto, ya lo hemos leído no sé cuántas veces, cada vez que pasamos leyendo el libro de Éxodo, cada predicación. Pero cuando leemos ese texto, a veces se nos pasa por alto que detrás de eso hay una gran implicación para la vida del creyente, porque es realmente una tragedia cuando en este peregrinaje encontramos mucha gente que dice haber nacido de nuevo, personas que afirman creer en el Señor Jesucristo, pero cuyas vidas realmente no tienen ninguna correspondencia con lo que están afirmando. Y no es porque yo lo diga, es porque la palabra de Dios así lo afirma. Entonces, entendemos por la palabra de Dios que solo Jesucristo puede salvarnos a nosotros, que solamente Él puede salvarme de mis pecados, puede salvarme de la condenación eterna, solo Él puede salvarme de la culpa de mis pecados, solamente Él puede salvarme del gobierno del pecado que antes de rendir mi vida a Él me gobernaba, como dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 6, pero Él me salva para que yo viva también una vida de santidad, una vida que tenga verdaderamente significado cristiano. Y en el contexto en el cual nosotros nos movemos hoy en día, cuando precisamente hablar de cristiano para muchos no significa nada, realmente tiene mucha más importancia la pregunta que hace Moisés en ese momento. Porque si salimos a la calle y la gente nos pregunta: ¿y cuál es el cristianismo tuyo? Ahora en un taxi que venía, alguien me preguntó: ¿y vos sos de tal grupo religioso? Y yo le dije que no. Y él entonces me dijo: ¿y entonces cuál es el verdadero? Y es realmente una pregunta muy honesta. Me parece que él no lo hacía, pues creo yo, no lo hacía por fastidiarme, sino por hacer una pregunta. Él estaba haciendo un cuestionamiento que, bueno, ¿y quién está hablando del Dios verdadero? Cuando todo el mundo habla de Dios. Y cuando me preguntan a mí, bueno, ¿y cuál es el nombre? Porque es que podemos decir nosotros, y yo puedo tener muchos datos, mucha información en mi mente, y hablar del Jesús de la historia, hablar del Dios que he oído, pero realmente desconocer a Dios, y eso es una tragedia en el cristianismo moderno. Y no estoy hablando de esta iglesia local, porque solo por la gracia de Dios Él me permite tener momentos buenos con ustedes. Vengo, comparto con ustedes la comunión de la adoración y la alabanza, y luego una palabra, y salgo y me voy, y realmente al que más conozco es a nuestro hermano y pastor Edgar. En fin, no podría hacer ninguna afirmación, no hablo por eso, pero hablo por la iglesia en general en el mundo entero. Y es trágico verdaderamente, porque el cristianismo de hoy se diluye entre tantas religiones o entre tantas personas que afirman conocer a Dios, pero que realmente no hay tal cosa.
Ahorita entonamos unos himnos, yo no le dije a mi hermano qué cantar, pero todo lo que entonábamos nos llevaba a una sola dirección y a una pregunta: ¿realmente conocemos a Dios por su nombre? En el Antiguo Testamento, cuando se habla del nombre, es mucho más que decir, este se llama fulano de tal. El nombre implica relación con una persona, el nombre era la persona. Y si usted lee la Biblia, encontrará que los nombres de las personas eran bastante curiosos, porque significaban algo que eran o que hacían o que les había pasado. Por eso cuando Dios se presenta a sí mismo como el pueblo, al pueblo de Israel, como el yo soy, Él no solamente estaba diciendo un nombre para que tuvieran unos datos y una información. Él estaba asegurando quién era Él, en esencia su naturaleza, y qué iba a hacer por cada una de las personas que dijeran que era su pueblo. Había un asunto de relación. Por eso cuando entonamos tantos himnos que me parece que nos llevan precisamente en esa dirección, a rendirle tributo a aquel Dios al que tenemos que conocer, me surge la pregunta: ¿realmente le conocemos en tal dimensión o estamos adorando al Dios no conocido? Al Dios de los Efesios, que tenían una base para adorar. La manera en que nosotros nos relacionemos con el Señor va a determinar la forma en cómo Él se va a relacionar con nosotros. En Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y en el libro de Juan capítulo 15 versículo 5 dice el Señor: separados de mí, nada podéis hacer. Es determinante la forma en que yo me relacione con Él y después cómo se va a relacionar Él conmigo. Hay una invitación para una vigilia y muchos de nosotros, eso era lo común, tendría que ser lo común, hablar de vigilia. Yo veo al pastor que hace un gran énfasis en ello, pero la vigilia, estamos hablando no hace mucho tiempo. ¿Qué son 30 años para decir que apenas hace 30 o 20 años hablar de una vigilia era algo en lo que era la vida normal y común y corriente de la iglesia? Y vamos a tener vigilia, amén, y vamos a tener un ayuno, bien. Y no estoy diciendo que más atrás eran más espirituales, o como algunos a veces decimos, yo lo he dicho y lo corrijo o lo he corregido. Yo decía, es que no hay como la iglesia primitiva, no hay como la iglesia de los primeros cristianos, y hacía esa afirmación, pero realmente yo estaba en un error, porque la mejor iglesia es esta, la de hoy. En ese momento fue la mejor iglesia. Pero la iglesia de Jesucristo, no importa el tiempo, es que es de Jesucristo, siempre va a ser la mejor iglesia. Esa es la mejor iglesia. Lo que pasa es que somos nosotros los que, por desconocimiento del nombre de Dios, llegamos a hacer ese tipo de afirmaciones que no son bíblicas, porque el Señor dice que se va a presentar a sí mismo una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas. Eso está en Efesios capítulo 5. O sea que si Él ha dado esa valoración a esta iglesia, pues Dios lo puso a usted en el mejor momento de la iglesia. Y si hubiera sido hace 20 años, pues entonces sería hace 20 años. Pero lo que quiero hacer referencia es que eso tiene que ser el común de su vida y de la mía. Y no es una vida espiritual que le corresponde solamente a los ancianos, los diáconos o los líderes de la iglesia. Por eso es una tragedia que llevemos una vida activa y haciendo cosas o realizando actividades religiosas, pero que finalmente descubramos que no hicimos nada. Hay un cántico, decía, vamos a arrojar nuestras coronas al Señor. Va a haber un momento donde nos presentaremos ante el Señor y Él, cada uno de nosotros pasará, eso lo hemos leído en la Escritura. Estaremos ante el tribunal de Cristo y Él le va a decir a cada uno conforme a sus obras, y va a decir lo que usted hizo, mejor dicho, perdió el tiempo. O le va a decir, no, bien, buen siervo y fiel, y tenga esa corona. Y lo que dice la Biblia, arrojaremos esas coronas. Pero eso habla como en un tiempo futuro. Pero en este tiempo, toda su vida y la mía tiene que ser de rendición a Dios. Porque podemos pasar una vida completa haciendo un montón de cosas, pero una vida sin rendición a Dios. Ningún pastor, ninguna organización, ningún líder religioso, ni el conjunto de todas las disciplinas religiosas, ni todos los medios de gracia pueden hacer lo que Jesucristo hace. Solo Él puede hacer que yo tenga una relación real con Él.
Es lo que yo tengo que entender, que no es idea mía venir a buscarlo a Él. Recuerde que el Señor, siempre que usted lo lea en la Escritura, usted leerá los Evangelios, usted leerá Juan, y cada que habla de sus discípulos, Él está haciendo una referencia y dice: es que yo los escogí a ustedes, yo los llamé, ustedes no vinieron porque quisieron, el Padre me los dio. Si están aquí es porque yo puse la mira en ustedes. Y cuando leemos del ciego, que ahorita también entonamos un himno de eso, por eso dije: yo no pedí nada, pero el Señor sabía qué era lo que yo iba a decir. Y en un coro que entonábamos hablaba de un ciego al que el Señor le dio la vista. Si usted lee el texto, está en Juan capítulo 9, pero usted lo va a leer en su casa. El ciego no fue a buscar a Jesús. Hubo algunas escenas donde las personas buscaban a Jesús, pero en este en particular el ciego fue buscado por Jesús. Tenía una ceguera espiritual igual que la suya y la mía, y el Señor, como con nosotros, nos buscó. Si Dios no me hubiera buscado a mí, créame que yo nunca estaría aquí y nunca hubiera tenido vida espiritual. Él me dio vida a mí cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Así que Jesucristo es el único. Entonces yo puedo decirle a la gente: venga a la iglesia. Está bien que venga a la iglesia para que escuche la palabra de Dios, para que oiga el mensaje de salvación. Pero realmente la iglesia no puede hacer nada por nadie. Yo le puedo decir a una persona: venga para que su esposo cambie, o venga para que su esposa cambie, para que sus hijos cambien. Y puedo decir un montón de cosas como si esto fuera una ONG o un centro de rehabilitación o no sé qué. Esta es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y ustedes miembros de su cuerpo, y ustedes son las personas que Dios usará como instrumentos para que su evangelio se extienda y se difunda de la forma en que lo están haciendo con sus niños. Pero también hay mucha gente a su alrededor que está desesperada por oír a alguien que le diga: entonces, ¿quién sabe cuál es el nombre? ¿A quién seguimos? ¿Con qué autoridad? Le decían a Moisés: ¿con qué autoridad viene usted a decirnos qué hacer? ¿Y con qué autoridad usted le va a decir a Faraón qué es lo que tiene que hacer? Porque realmente ya llevamos muchos años, varios cientos de años, llevamos como esclavos. Que usted va a aparecer y le va a decir a la gente: y solo vamos a salir detrás de usted. ¿Con qué autoridad viene? Y la autoridad, su palabra tiene la raíz en autor, y el autor es el único que tiene verdaderamente autoridad. Si hay alguna autoridad en la tierra, es delegada por Dios, pero el autor es Dios, es el hacedor, es el creador, y toda la autoridad es de Él, y es el único que puede decirnos a nosotros por dónde debemos andar. Él es el único que puede decir: este matrimonio debe ser así, será marido de una sola mujer. La mujer se somete a su esposo, el hombre es cabeza de la mujer, y el hombre va a guiar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y el hombre amará a su esposa como se ama a sí mismo, y se entregará a sí mismo por ella, como Cristo por la iglesia. Es que no hay otra forma. Dios dice cómo debemos vivir, pero entonces nosotros hemos decidido, hablando de la humanidad, hemos decidido poner a Dios a un lado y la Escritura, y decir: no, yo tengo otra idea. Por eso se vuelve una tragedia cuando la iglesia no predica el evangelio, cuando la iglesia no anuncia a Cristo. Por eso, si solamente hubiéramos quedado en puros cánticos sin la palabra del Señor, esto hubiera sido como una reunión fraternal, amistosa, y hubiéramos pasado bueno y tal cosa. Pero se necesita siempre la palabra de Dios. El pueblo de Dios es el único, créame, nadie va a predicar el evangelio sin ustedes. Son los únicos. Si usted sale a este lugar, pues cuando llegué y pregunté al vigilante de la puerta principal, le dije: voy para este local, y me dijo: eso es por allá adentro. Le dije: es una iglesia, no sé, él no sabía. En cambio el de allí adentro, le dije: voy para este local. Ah, la iglesia es aquí. Son solo ustedes, nadie más va a hablar de Jesucristo y de su palabra. La gente hablará, pero no conocen el nombre, no saben que hay un Dios que le dice: yo soy quien digo ser y que soy de parte suya. Eso es lo que significa: yo soy el que soy, el Dios autoexistente, suficiente, y que puedo hacer todo por usted. Y de hecho, en la Biblia usted encontrará muchos pasajes de las Escrituras donde verá a Dios diciendo: yo soy Jehová tal cosa, como para llenar o para completar el nombre personal, para que usted y yo entendamos la plenitud de a quién nos estamos refiriendo y con quién nos estamos relacionando.
Por eso los fundadores de las filosofías humanas, Colosenses, Pablo escribiéndole a los hermanos en Colosas, le dice que son filosofías vanas, y también usa otro término, dice que son huecas sutilezas. Y el cristiano no puede seguir con eso. Sin embargo, hay muchos creyentes que les gusta mucho compartir frases que veo yo en las redes sociales de filósofos que dicen yo fui, porque ya están enterrados en una tumba. El único que puede decir yo soy es el Señor, porque Él está vivo. Y Él puede decir yo soy, hoy dice yo soy, y ayer dijo yo soy, y dentro de 10.000 millones de años Él dice yo soy, porque Él es el que es. Él tiene vida eterna. Juan 17:3 dice: y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, para que tengan vida eterna. Nadie puede tener vida eterna en sí mismo si no es en el Hijo. Por fuera del Hijo nadie tiene vida eterna. Entonces, cuando Él dice yo soy, Él lo dijo, lo dice y lo dirá. Él es eterno. Él no tiene principio ni fin. Y nosotros solo en Él podemos tener vida eterna. Ahora, si miro a mi alrededor, yo veo que las personas andan en su propia locura, en sus propios afanes. Hoy es un día de una celebración que para muchos es verdadera y muy especial. Hay algunas personas que a esta hora están planeando cómo volarse a sus esposas o a sus respectivas parejas para estar con otra persona y hacer lo que Dios llama por su palabra que es pecado. Tiene un nombre y se llama adulterio o se llama fornicación, y están en esa carrera y están buscando cómo ponerse bonitos y cómo echarse perfume y todo, pero no para rendirle tributo a Dios usando lo que Él tiene y lo que Dios le ha dado para la gloria de Dios, sino para satisfacer sus propios deleites, sus propios placeres. Esa es la diferencia. Eso es lo que le hace a usted distinto de los demás. El único aquí que tiene corbata soy yo, y eso es algo raro. Y los domingos a veces los únicos que tenemos con corbata somos los evangélicos, pues cristianos evangélicos, y los testigos de Jehová que andan por ahí con maletines haciendo cosas. Pero realmente eso no es lo que nos vuelve cristianos. Eso no es lo que dice yo sé el nombre. Es su vida contraria al mundo. Es que cuando el mundo va en una dirección y usted va en otra, cuando la gente le dice ve, te presento una amiga mía, y usted le da mucho gusto, Federico Alejandro, entonces usted le presenta y le dice, es que ella está como interesada en vos. Y usted, pues que yo soy casado, yo no estoy interesado en ella. Ah, qué lento. No. Entonces dice la muchacha, oíste, y es que el amigo tuyo era que es gay. Y le dice así con mucha delicadeza, porque es que si no le gusta a una mujer, entonces tiene que ser. No, él ama a Dios por sobre todas las cosas y tiene esposa, y por eso la ama a ella como única mujer. Es normal, pero el mundo va en otra dirección. Entonces eso es lo que a usted lo hace diferente. Cuando todos los muchachos a esta hora, y entonces las invitaciones, y a usted le llega, y usted dice, pero el hijo mío porque sale a las 9. Oye, el hijo tuyo es que frases del mundo. El hijo tuyo es que embobó o qué. ¿Por qué? Es que el hijo tuyo de los 15 lo invitaron y salió temprano. El hijo mío es cristiano. Y cuando ¿hasta qué hora quedó? ¿Qué estaban haciendo? Ah, no, repartieron la comida. Hasta ahí se queda. Comió y se fue, porque él sabe en quién ha creído. Es contrario al mundo. Eso hace la diferencia, no su ropa ni la mía, créame que no. Es algo que debemos entender, porque la filosofía del mundo no conoce a Dios. Los filósofos griegos, usted sabrá, ha oído mencionar de un señor que tenía un nombre raro, se llamaba Platón, o ese era el apellido, bueno, en fin. Pero él dice, si le pudiéramos preguntar, él diría, yo fui. No es. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Eso es una cosa asombrosa. ¿Y qué más dice?
y lo que ahora vivo en lo terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando Él está diciendo lo que ahora vivo, lo está viviendo ¿en quién? En un Dios que es vivo. Nosotros no podemos presentar al Señor como un mago, no lo podemos presentar como un resolver problemas, aunque Él resuelve problemas, pero tenemos que presentarlo como lo que Él es, porque a veces el mayor desconocimiento de ese gran yo soy está en la iglesia, no por falta de datos o de información, sino porque realmente no queremos conocerle. No nos causa curiosidad conocer a Dios. Cuando leemos este texto de Éxodo capítulo 3 versículo 13, ¿dónde estaba Moisés? Si alguien recuerda esa escena, ¿dónde estaba Moisés cuando el Señor lo llamó? Estaba en un monte, estaba apacentando unas ovejas y había un arbusto encendido y no se consumía. Y él fue curioso y él fue a ver qué pasaba. ¿Y qué dijo Dios? Dios le dice: quédese ahí, no más, quítese los zapatos. Él le estaba dando una enseñanza. No significa que andar sin zapatos es más espiritual, porque hay gente que coge la enseñanza por la cola y cree que eso es lo que hay que hacer. No significa eso. Lo que significa es que Dios le estaba enseñando a él que hay dos cosas que lo calificaban a él ya para ser siervo. Recuerda que ya habían pasado 80 años. Él no era ya un muchacho. 40 años, un don nadie. Estoy usando las palabras de Stephen Davey, que dice que él pasó 40 años siendo un don nadie y otros 40 años para aprender lo que hace Dios con un don nadie. En esos 40 años ya tenía 80 años, y a los 80 años Dios dice: sirve, es un siervo útil, pero no porque tuviera 80 años. No porque tuviera la ciencia de los egipcios, de eso no le sirvió para nada. Recuerde que fueron 40 años apacentando ovejas. ¿De qué le sirvió todo lo que había aprendido? Recuerde, Egipto para esa época era lo más grande. O sea, si hablamos de las mejores universidades del mundo, en esa época estaban en Egipto. Y él fue educado ahí, y nada de eso le sirvió para lo que Dios tenía planeado hacer con él. ¿Para qué lo tenía? Para un pastor dócil de su pueblo. ¿Y cómo ablandó Dios a Moisés? 40 años en el desierto con ovejas. Dios sabe cómo nos va moldeando a nosotros para Él cumplir su agenda y su propósito en usted y en mí. Por ahí hay un libro, no creo que haya sido malintencionado, de que le pasan cosas malas a la gente buena. Yo creo que el único bueno es el Señor Jesucristo. La Biblia dice en Romanos 3, porque bueno no hay ni uno. Romanos 3, 9 en adelante dice: no hay bueno ni aun uno, todos se han desviado. Y la Biblia dice que cada uno se descarrió por sus propios caminos. Eso es verdad. El único perfecto y bueno verdaderamente, mi Señor Jesús. Ahora, a Él le pasaban cosas igual a usted. No es que nos pasen cosas malas a la gente buena. O sea, por eso digo, yo creo que Él tiene una intención al decir eso, el rabino que escribe ese libro. Pero básicamente lo que yo quiero que usted y yo pensemos es que a nosotros siempre nos van a pasar cosas, siempre nos van a ocurrir cosas, pero cuando estamos dentro de los planes, propósitos de Dios en su agenda, simplemente estamos siguiendo su guión. O sea que es algo que no me debería preocupar a mí si algo que yo llamo malo, porque no es malo si es en el Señor, me pasa, siempre y cuando no sea como dice Pedro escribiéndole a la iglesia, que dice: siempre y cuando no sea, César, porque te metiste en chismes o en lo que nadie te ha mandado. Digamos que hay una pelea de dos taxistas aquí afuera y yo me meto de pacificador y me gano un problema, un garrotazo, y entonces me pegan el garrotazo. Entonces yo ahí sí salgo, sale lo humano, terrenal, carnal y diabólico, y le pego un puño al otro taxista, y después termino yo en la cárcel y dice: véalo, pastor que estaba predicando en la iglesia de Nazareno, sale en el que hubo mañana. Entonces ya vamos a orar por él, que una prueba, eso no es ninguna prueba, se metió en lo que nadie lo había llamado. Si usted ve eso, llame al 1, 2, 3. Yo en mi iglesia he llamado al 1, 2, 3.
Porque hay gente que llega a molestar, llega a poner problemas. 1, 2, 3 cuadrantes, sí, aquí hay uno que está tirándonos piedra a la iglesia, van por él. Eso es válido, Dios puso esa autoridad. No me asusta. Pero entonces Dios dice, van a pasarte cosas, y siempre tómelo como lo mejor de Dios, que está interviniendo en su vida y en la mía para moldearnos con el propósito de usarnos para su gloria. Porque esto no se trata de nosotros. Recuerda, esto nunca se ha tratado de nosotros, siempre de Él. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ahí quedé en la cruz y ya no vivo yo. De hecho, todo lo que vivo ahora es en Él y por Él, únicamente lo que vivo ahora. Eso es lo que dice Gálatas 2:20, y nos está diciendo que vivimos por fe, y que vivimos ahora, y que vivimos es un día a la vez, conociendo a Dios un día a la vez, y Jesucristo nos está capacitando un día a la vez para hacer ese día fructíferos y felices y gozosos, y nos regocijemos de estar creciendo ese día en Él. No es malo el pasado puede ser su amigo o su enemigo, todo depende como usted lo use. Si es su amigo, es cuando usted lo usa para no repetir lo que hizo y para aprender de él. Si el pasado lo atormenta, es su enemigo y tiene que cambiarlo a que se le vuelva útil. El futuro, pues como dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, tampoco lo desconocemos, pero siempre y cuando digamos, Dios no está en contra de que usted y yo planeemos el futuro, pero siempre y cuando hagamos la afirmación siempre de decir, si Dios quiere, si Dios quiere. Pero Dios siempre dice, hijo, el día es hoy. Cada día tiene su propio afán. Y lo que ahora vives, vívelo en la fe del Hijo de Dios. Dios hoy está obrando en tu vida. Entendamos eso, ese enunciado de yo soy de Éxodo capítulo 3 versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y ellos ya sabían qué significaba. Cuando le hablaba de yo soy, no era algo que para ellos fuera extraño. Yo soy, sabemos que es una expresión que en hebreo es una palabra. Yo no voy a dictar aquí una clase ni a perder el tiempo hablando de esas cosas. Hay gente que gasta mucho tiempo hablando del hebreo y del griego y esas cosas. Yo lo respeto profundamente y está bien, y a veces vale la pena hacer una que otra mención. Pero lo que está diciendo es, el nombre de Dios, como Él se presentó, es tan sagrado que los israelitas decían, yo no voy a usar ese nombre en vano. Además, porque Él en Mateo capítulo 20, en Éxodo 27 dijo que no uséis su nombre en vano. Entonces mejor no lo digamos. Más bien digamos, pongámosle vocales a eso, y eso quedó Jehová. Jehová el Señor, Adonai. Entonces, para de contar, en la Biblia encontramos que los judíos usaban ese nombre, pero la expresión original, que es lo que se llama en el término hebreo, es el tetragramatón. Es que qué palabra es, no para qué hablar de eso. Entonces es una palabra consonantal. Eso ni siquiera, pues, como lee uno solo consonantes, es una cosa rara. Los judíos sí. Y Dios se les presentó y le dijo, desde antes, desde Set, Abraham, Isaac, Jacob, todos ya conocían el nombre de Jehová el Señor, porque tenían cuidado de usar ese nombre, como Dios se les presentó. Había una niña, hace muchos años tuvo una enfermedad, quedó ciega y sorda, y no se comunicó con el mundo sino hasta los 10 años. Cuando una maestra empezó a enseñarle a decir la palabra agua, ella quedó ciega y sorda, pero no muda, podía hablar, y ella le enseñó a hablar usando la palma de la mano de la niña y haciendo unos movimientos en la palma de la mano de la niña. Eso es un milagro, es un obrar de Dios. Cuando la niña empezó a comunicarse con la gente, llegó los papás de la niña y dijeron, bueno, ahora sí necesitamos a alguien de la iglesia que no solo le enseñe a hablar y cualquier palabra, sino que le enseñe palabras de Dios. Cuando el pastor, alguien muy querido de la iglesia, empezó a hablar con ella y usando el mismo método, la niña le dijo,
yo ya conocía a ese Dios del que usted me habla, pero no sabía su nombre, porque nadie le había enseñado. Dios se le había revelado a ella y le había dicho que había un Dios. Es que ningún ser humano, por más ateo que se llame, es ateo verdaderamente. Realmente ateos no existen. Hay ateos prácticos, como usted y como yo. Cuando usted pega el chicle debajo de la banca creyendo que nadie lo está viendo, eso es ser un ateo práctico. Es creer que nadie lo ve, incluyendo a Dios. Cuando usted bota la basurita y la tira así, eso es ser un ateo práctico. Pero ateo como tal no existe, porque el ser humano, la Biblia dice que Dios le puso conciencia para que sepa lo bueno y lo malo. Además, el ser humano ha recibido la revelación general de Dios, que es en toda la creación. El hombre sabe que Dios existe y Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre sabe que esto no termina aquí, pero es conveniente no conocer el nombre cuando no se quiere someter uno a ese nombre, obviamente. Entonces es esa lucha espiritual que vive la gente. Pero si usted y yo no les decimos nada, si nosotros no le hablamos de ese yo soy que se ha revelado en la Escritura, le estamos dejando a la gente que les enseñe. No sé cuánto tiempo tienen la clase los niños, pero esa es parte de la tarea que hace la iglesia local. Pero usted ha hecho cuentas cuántas horas pasan sus hijos recibiendo información secular. Y le voy a dar una mala noticia: muchos profesores que nada tienen que ver con religión ni con lo espiritual. Un profesor de matemáticas, pero le dice un profesor de matemáticas hoy en día, como los tiene uno en la universidad, en el bachiller y en la escuela y todas partes, le dice 1 más 1 es 2 y Dios no existe. Y entonces uno dice, pero ¿yo qué tiene que ver? Porque yo soy ateo. Y entonces, pero ¿eso qué tiene que ver? No, yo estoy en contra de la oligarquía, del imperialismo. Pero ¿eso qué tiene que ver? Si 1 más 1 es 2. Pero es así, eso es lo que están recibiendo sus hijos y los míos. Y son más o menos 15,000 horas de indoctrinamiento sobre todos esos temas, y diciéndole a sus hijos y a los míos que Dios no existe. Y ellos vienen aquí y pasan yo no sé cuánto tiempo, minutos u horas, y pintando, coloreando y aprendiendo historia bíblica. Pero en la casa, ¿qué? Yo, como el esposo y el papá en mi hogar, tengo la responsabilidad dada por Dios de educar a mis hijos. La Biblia dice en Deuteronomio 6 que soy yo, no los maestros, ni siquiera los maestros de escuela dominical, ni siquiera el pastor Edgar. Dios está diciendo que él pastoree la Grey, pero en mi casa soy yo el responsable por mis hijos. Que conozcan a Dios. Y si usted lee en Jueces capítulo 2, el pueblo de Israel venía de las murallas de Jericó. Usted se imagina, no, pues que nosotros no, aunque imaginemos, no dimensionamos. Unas murallas así por donde pasaba una carroza con caballos, una cosa impresionante, y muros súper gruesos, y ellos ver que se derrumban solo por obedecer a Dios. Y eso pasó, y todo lo que ocurrió, y todos los pueblos fuertes, los gigantes, y a todo mundo por donde iban, Dios iba al frente. Dice el Salmo 68, y él iba arrasando. Ellos solamente seguían al Señor y veían el obrar de Dios. Pero ocurrió algo, que es la tragedia de lo que nosotros vivimos hoy en día. Dejaron de predicarle de Dios a sus hijos. Entonces yo dejo de predicarle de Dios a mis hijos, y mis hijos a su vez van a dejar de predicarle a sus hijos. Y llegó una generación que no conocía a Dios ni las grandes cosas que Él había hecho, y se olvidaron de Dios, y cada uno empezó a hacer lo que bien le parecía. Yo no sé si usted observa, y cada quien hace lo que quiere. Y por eso las iglesias de hoy, hay muchas iglesias que cada quien hace lo que bien le parece. Pero esto es raro. Tener alabanza y adoración a Dios es raro. Tener predicación de la palabra es raro. Hay iglesias que no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque cada quien hace lo que bien le parece. Cuando dejamos de buscar cada día curiosamente qué está pasando con lo que Dios está haciendo en mi iglesia. La iglesia es como la zarza encendida, y cada creyente tiene que ser como Moisés. ¿Qué está diciendo Dios hoy? ¿Hoy qué día es? Hoy hay culto, hoy voy. Yo tengo que ir a oír lo que Dios tiene para hoy. Esta predicación no se repetirá jamás, por más que se publique y se replique. Este momento, lo que usted hoy vivió en el culto, es solamente de hoy. Lo que Dios hable a su corazón es solamente de hoy. Por eso nosotros no podemos dejar de ir curiosamente a la zarza, a la iglesia, a lo que Dios está haciendo. Y no podemos dejar de traer a nuestros hijos a que Dios les hable aquí.
y en nuestra casa no podemos dejar de seguir enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios. El mundo le va a decir que todo este universo es inescrutable, decía Platón, que Dios, hablarle a la gente de Dios, eso es imposible. Aristóteles decía que Dios era el movedor principal, pero no le trataba como Dios. Y los que estaban en Éfeso decían que era el Dios no conocido. Hechos 17, 22 y 23. Los del tiempo de Pablo que estaban en Éfeso estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2, 12. Eso piensa el mundo y de eso le enseñan a los hijos suyos. No conocen a Dios. ¿De qué le van a hablar? Le van a hablar del Dios de la Biblia. Le van a hablar de un Dios no conocido, de un Dios del que no saben. Y los pensadores modernos tampoco están más cerca de Dios que los de antaño. Algunos han oído en la clase de filosofía que le enseñaban a uno en el colegio, más o menos para allá en 10º o en 11, Hegel llamaba a Dios el absoluto y Spencer lo llamaba el incognoscible, y Freud, que ese sí hemos oído hasta el cansancio, el fundador de la psiquiatría, decía que Dios es una magnificación nuestra de un padre. O sea, como que a alguien se le ocurrió y dijo: mi papá es tan bueno, así debe ser Dios. Dios debe ser como una figura de un padre muy bueno, pero no un padre celestial, no un Dios eterno. Ese es Sigmund Freud. Ahora, había otro señor, don Julian Huxley, en un libro que se llama Religión sin revelación, decía que Dios es tan real como la risa del gato de Alicia en el País de las Maravillas. Eso es lo que dice el hombre sin Dios, porque como dice la Escritura, dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Quién dice que Dios es real y tiene una experiencia y relación real con ese Dios? La iglesia. La iglesia, por el Espíritu Santo, porque estamos unidos a Dios por el Espíritu Santo, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, y es real. Pero nosotros somos llamados por Dios a hablar de ese Dios real. Ahora, ¿cómo se empieza a conocer a Dios? Un escritor dice que la iglesia está llena de personas bautizadas, pero incrédulas. Creo que en parte tiene razón, porque no conocemos a Dios. Hay muchas personas que afirman conocer a Dios, pero su vida dice lo contrario. Su cristianismo y el mío tiene que ser tan claro que nadie debe dudar que usted y yo somos cristianos. A nadie le debe parecer raro nuestras decisiones ni nuestras afirmaciones. Hay una película que hace un tiempo estuvo por ahí, llamada El Poder de la Cruz. En esa película hay una escena donde un bombero rescata a una persona y le entrega una crucecita. Es parte de la dinámica de la película. Cuando la entrega, entonces llega una persona defensora de los derechos humanos, le dice: ¿usted por qué le entregó esa cruz a ese señor? Él tenía derecho a morir sin Dios y tal cosa. Lo envían a juicio. Y él va a un juicio para que se retractara de su cristianismo. Y él dice: pues si voy a ser condenado porque mi cristianismo es así de evidente, entonces es algo muy bueno. He parafraseado todo lo que ocurrió, lo que dijeron en esa película. Usted la podrá ver en su casa con más tiempo. Y lo que realmente me deja a mí es esa afirmación que hace ese señor. De verdad, si usted y yo fuéramos a ser condenados por nuestro cristianismo y estuvieran pasando casa por casa y recogiendo las personas, el ejército, y diciendo: bueno, vamos a sacar de aquí a todos de este barrio o de esta urbanización o de esta unidad, a todos los cristianos, y usted dice: ay, están sacando a los cristianos, están sacando a los cristianos, y usted ve que pasan por su casa. Ay, qué pena, ni siquiera saben que yo soy cristiano, que lo tenga que empujar a usted su mamá o algo así para deshacerse de usted o algo. Nosotros, o sea, nuestro cristianismo tiene que ser muy evidente, muy real,
Y no porque nos vistamos distinto, no porque ustedes, las mujeres, tengan faldas por aquí, y no estoy diciendo que sea malo, no es porque tengan cuello tortuga y buzos y todas las cosas, y los hombres siempre de corbata, y no es eso. Eso no me hace cristiano. Y si usted ha leído las últimas noticias, temas de pedofilia, hay tanto sotanas como corbatas de pastores involucradas. Porque es un asunto del pecado. No es un asunto de que este es de tal religión y aquel de otra. No, es un asunto del corazón del hombre que es pecador, no arrepentido y no conoce a Dios. No lo conoce realmente. Por eso Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La única forma de empezar una vida de conocimiento de Dios es siendo salvos. Siempre el apóstol Pablo le escribía a la iglesia, y especialmente a un hermano que era su discípulo, un muchacho llamado Timoteo, y le decía: la iglesia en Éfeso tiene que examinarse si son cristianos o no. Entonces, si hoy en día nos dicen a nosotros, como estamos de orgullosos y en esta época, como somos de vanagloriosos, donde nos dicen que nosotros somos superpoderosos, que somos unos tigres, y que Milo te da energía y que la meta la pones tú y todas las cosas. Entonces, cuando nos dicen que nosotros sí podemos y que tal cosa y vamos adelante, y que alguien me diga a mí: César, mire a ver si usted sí es cristiano. ¿Qué? Si una vez le dije a una persona: es que lea la Biblia, ore. Ay, que me pegan, porque, y es que yo tengo que orar donde usted me vea. Yo tengo que leer la Biblia para que usted me vea. ¿Usted qué va a saber si yo leo la Biblia solo? ¿Usted qué va a saber si yo oro a solas? Entonces, si eso es un problema ahora, donde uno le diga: no, vos sí sos cristiano, ay, le digo pues que termina uno 12 años de esclavitud. Pero es porque en la Biblia dice: César, examínese usted. Yo, César, tengo que examinarme, porque mi vida tiene que ser así de clara. Y todos los días: Señor, en verdad, yo no es que dude de la salvación. Señor, yo sí estoy dándole testimonio a la gente a mi alrededor de que soy salvo. Es que lo que dice el Señor es otra cosa. Lo que está diciendo César: que tu vida sea clara, que tu vida exprese tu salvación, porque no fuiste solamente salvo de la condenación eterna. Vos no vas al infierno, pero en realidad para la gente es claro que el pecado no te gobierna. O te dicen cualquier cosa y te dio una misma arrancada, y sos el alma de la fiesta, o sos una persona que para la gente es claro: a ese mejor saquémoslo de todos los grupos, saquémoslo de todo, borrémoslo, mejor dicho, no lo volvamos a invitar. Si usted de esos, bueno, no seas hombre. La Biblia dijo en Juan 17, versículo 14, que la gente la va a aborrecer a usted por causa de la verdad. Usted hable la verdad y la gente, eso va a generar ampolla, aspereza, molestia. Es que su vida, dice el Señor en 1 Corintios 1, es un escándalo para los que no tienen a Jesucristo. Usted llega y ay, ya vino. Oye, ¿este quién lo invitó? No, ¿ahora qué vamos a hacer? Hay una familia donde yo a veces voy en fin de año, y cuando llego yo veo a la gente con pocillito, pero no es tinto. Y no es tinto. Porque llega, ya vino, ¿y quién invitó al pastor? Ya se vuelve una molestia. Pastor, ¿por qué no va mejor a la hora del almuerzo? Ya lo invitan a uno más bien así. Pero es bueno ser un escándalo. Precisamente eso le pasó al ciego de Juan capítulo 9. En los versículos 35 al 38, Jesús, después de haber sanado a ese ciego, es que es algo muy evidente. Era un mendigo y ciego, y Jesús lo buscó y lo halló, estaba en el templo. Y pasó esta conversación: ¿crees tú en el Hijo de Dios?, le preguntó Jesús. Y él ya había recibido la vista, no solo física sino espiritual. ¿Quién es Señor para que crea en él? Y Jesús le respondió: pues le ha visto, y el que habla contigo él es. El hombre dijo: creo, Señor, y cayó de rodillas ante Jesús. Y a este ciego, bueno, ya no era ciego, pero este señor que había sido ciego, a este ex ciego, cuando llegó a la casa,
entonces en ese momento la autoridad, que eran los principales sacerdotes, los fariseos, toda esa gente, estaban buscando ocasión, porque el que dijera que alguien era Dios o el Hijo de Dios, en ese momento era digno de muerte. Tenía que matarlo apedreado o quemado. Y nadie pues como que dice, tan bueno, ¿cierto? Entonces cuando llegan donde los papás de él, le dicen, oiga, el hijo suyo por ahí está diciendo que hay un Jesús que es Dios. Y los papás sabiendo dicen, no, él ya está muy grande, vaya a preguntarle a él. Todo el mundo tenía miedo, pero al ciego le preguntaron y él les dijo, vea, ustedes dicen que es pecador. Si es pecador yo no lo sé, pero él me sanó. Y el único que puede sanar es Dios. ¿O es que ustedes también se quieren volver seguidores de él? Caí, lo acaban al pobre ciego. Pero eso que pasó con el ciego es algo que ocurre normalmente cuando alguien conoce verdaderamente a Jesús. Si usted lee la historia en Juan 4, la mujer samaritana, pasó algo similar. Tiene la conversación cuando la Biblia dice, terminando el capítulo 4, que ella salió de una a decirle a la gente que había conocido al Señor. Y la Biblia registra que hubo más convertidos o creyentes en Jesús en ese lugar solo por la predicación de la palabra que en los otros lugares donde Jesús había hecho un montón de milagros. Es que los milagros no llevan a nadie al arrepentimiento, son testimonios y son cosas que hay que reconocer y decir y anunciar. Pero el hermano, ahorita lo dijiste, Dios soberanamente salva a la gente por la locura de la predicación. Solo la palabra de Dios tiene el poder para tocar, transformar vidas, para llegar al corazón y abrirlo y hacerle una cirugía, como dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, y ese corazón que es como una piedra, volverlo de carne, para que pueda esa persona querer obedecer los estatutos y los mandamientos y los decretos y los preceptos de Dios. No es que usted y yo seamos muy buenos o más buenos que los de nuestra familia, porque uno se va volviendo como el fariseo de Lucas 18, que uno mira a los demás como con superioridad moral y dice, bueno, yo al menos no soy como el tío mío tan borracho, ni soy como la prima mía que vea la comida borracha. Uno se va sintiendo así todo espiritual. No es por eso que el Señor nos llamó. El Señor dice, vos estás igual de muerto que aquel. Es más, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dice el Señor. Ahora, estabas igual de muerto, tu corazón estaba igual de duro y estabas igual de ciego. Entonces uno podría pensar, Señor, ¿y por qué yo? El Señor me diría a mí, porque quise. En el cielo sabré por qué Dios me llamó a mí. Aquí no sé, solo sé que no sé, que Él quiso soberanamente. Porque yo miro una familia de 11 que somos en mi casa, 11 hermanos. Porque bueno, Dios quiso. Eso es lo que yo veo por la palabra de Dios con este ciego. Porque va a seguir pasando y usted es como el ciego, y que a usted lo van a querer apedrear y lo van a querer quemar muchas veces. Y su vida va a ser un estorbo y un escándalo para muchos, porque usted va a hablar la verdad. ¿Y la verdad es quién? La verdad no son unas palabras, la verdad es una persona y se llama Jesucristo. Entonces cuando usted hable de Jesús, usted va a ver que mucha gente se va a molestar y mucha gente va a decir que usted no debería estar. Y la Biblia dice que los enemigos serán los de su propia casa. Y la gente lo va a aborrecer. Y créame, yo no sé por qué los cristianos somos muy curiosos. Creemos que la gente sin Jesucristo ama a Jesús raramente, y que de pronto uno medio lo quieren. La Biblia dice que no. La Biblia dice que son enemigos del Señor. Y yo solamente entiendo una manera de ser enemigos: hostilidad al 100%. Lo que pasa es que hay gente que es más moderada en su hostilidad y hay gente que es más radical. Como alguna vez vi un chistecito sobre, bueno, cuando una revista en Francia hicieron una quemazón por allá y todas esas cosas. Entonces alguien puso precisamente un chistecito del que es musulmán moderado y el musulmán radical, y decía el musulmán moderado, decía, vea, si usted insulta a Alá, yo no le voy a hacer nada, porque yo soy musulmán moderado, pero le voy a echar a él.
que es el radical, para que le moche la cabeza. O sea, yo soy moderado, yo no le hago, pero le echo al que sí le va a hacer. Y eso es lo que pasa en su casa y en la mía, y en su barrio y en su trabajo. Eso es inevitable. Porque la Biblia dice que es que el mundo está ciego espiritualmente. Efesios capítulo 1 versículo 18, 2 Corintios capítulo 4 versículo 4, y dice que el corazón está endurecido. Eso está en el libro de Ezequiel, usted lo va a leer o lo ha leído ya muchas veces más que yo. Ahora, ¿cuál fue la primera respuesta del ciego? Dice la Biblia que dijo, creo, y de una vez se arrodilló, adoró. Es que es lo natural en la vida del creyente, adoración. Debería ser lo normal. La primera pregunta del catecismo de Westminster dice, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y la respuesta es glorificar a Dios y deleitarse en Él para siempre. El creyente normalmente debe querer glorificar a Dios y deleitarse en glorificar a Dios. O sea, disfrutar que todo sea solo para la gloria de Dios. Disfrutar que el único que reciba los aplausos sea Él. Claro que en un mundo como el de hoy, donde estamos rodeados de celebridades, donde hay cambios extremos, donde cambian las casas, donde todo es volverlo bonito y atractivo y que sea lo número uno, es muy difícil pensar así. Olvidarme de mí. Hay un himno de una agrupación de antaño, de la época cesariana, que esa agrupación se llamaba, o se llama, Maranata, creo que todavía existe. Y esa agrupación entonaba un himno que dice, olvidemos nuestro ser y alabemos al Señor con el corazón. Pero olvidémonos. Eso es conocer a Dios. Porque el ciego, cuando conoció a Dios, se postró y adoró. A veces adoramos con la única intención de ver cómo nos vemos, de espirituales. Mi hija estudia en un colegio donde a veces hacen unos cultos o asambleas o reuniones. Y a veces durante los cánticos hay unas cosas que yo le digo a mi esposa: ¿por qué somos tan curiosos los cristianos? Porque la gente siempre hace lo mismo. Hay una postura de la mano que, como quien dice, el que no la ponga así no es espiritual. Es una mano así levantada, como eso tiene el agua y todo, eso tiene una forma. Y yo digo, ¿pero por qué nos volvimos así? Como que tiene que ser de cierta manera. Y nos hemos olvidado de aquel a quien estamos adorando por pensar en nosotros. No nos estamos olvidando de nosotros. Que caigamos de rodillas de verdad y que adoremos al Señor con el corazón. Que esa sea nuestra respuesta. Hay una razón más por la que debemos conocer a Dios. La primera es porque necesitamos ser salvos. La segunda es porque debemos conocer que Dios y cuál es su nombre, que fuimos creados para adorarle. El que no esté adorando a Dios, pues no está cumpliendo el propósito para lo que fue creado. Además, porque yo puedo estar adorando al Dios no conocido siendo cristiano. Eso parece una contradicción de términos, pero en realidad hay mucho cristiano que adora a un Dios al que no conoce. ¿Dónde conocemos a Dios? En la palabra de Dios. Y la Biblia hay que leerla. Y créame, es algo espiritual. Usted y yo naturalmente no vamos a querer leerla, pero tenemos que leerla. Necesitamos oír a Dios. Y el que diga, yo quiero oír a Dios de forma audible, pues léala en voz alta. Pero la única forma de conocer a Dios es como Él se ha revelado en las Escrituras. Sí, yo lo digo porque hay miembros en la iglesia, hay ovejas, y hay ovejas que son muy formalitas, que se van todas juntas, pero hay ovejitas que son saltoncitas y hay que cogerla, amarrarle a las cuatro patas y llevarla cargada, porque o si no le alborota todo el resto del rebaño. Y en la iglesia donde yo soy pastor por la gracia de Dios, hay una oveja así que ve cosas, oye cosas, y entonces yo mantengo miedo que esté hablando con la gente, porque yo sé que está diciéndoles que ve cosas y está oyendo cosas, y lee la Biblia así. Dios me está hablando, ve y reúne a los ancianos. Entonces, pastor, venga,
llámeme 2 o 3 viejitos de aquí, porque la Biblia me dijo que hay que reunir los ancianos. Así lee la Biblia y así no se conoce a Dios. Yo tengo que ir a las Escrituras y hacer un plan de lectura, venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios y hacer mi estudio sistemático de la Biblia. Y solo así voy a conocer al Dios que se ha revelado como un Dios sanador, un Dios proveedor, un Dios que es el Jehová de los ejércitos, un Dios que está presente, el que es el buen pastor. Ahorita lo cantamos. Cuando usted lea el Salmo 23, está hablando del Señor Jesús. Pero hay que leer la Biblia. Él se ha revelado en las Escrituras y fuimos creados a imagen de Dios para que podamos tener comunión con Él y disfrutar de Él para siempre. Muchos vienen a los cultos año tras año en todas las iglesias, pero siguen solo un rito, no conocen a Dios. Es un Dios extraño, es un Dios distante, es un Dios. Y a veces hay personas que siguen, el pastor dice vamos a hacer tal cosa y lo hace, pero dice, ¿y por qué todo el mundo está como tan contento aquí, hombre? Pues yo, ¿por qué no siento esto? Y a veces dice, ¿por qué ellos están tan confiados? Y ellos dicen unas cosas que en verdad eso sí pasó. Una vez un muchacho me preguntó, al terminar un culto me preguntó, pastor, ¿en verdad ustedes sí creen en todo eso? Y él había estado yendo un montón de tiempo. Pero ¿cómo puedo hacer yo para transmitirle a él eso? Si Dios, el Espíritu Santo, no hace nada en su corazón, eso ya no es mi responsabilidad. Yo aquí vine a predicar la palabra, pero yo no tengo poder. No sé si usted lo sabía, pero ningún pastor tiene poder. Gracias a Dios por la palabra de Dios lo sé, porque yo sufrí mucho con eso recién convertido. Porque uno lee libros y uno lee libros de personas que dicen, pero ¿cómo harán? ¿Cómo hará esta gente, hombre? Entonces uno hace lo mismo. Y un pastor, no sé si estará vivo, pero si está vivo, bueno, él no me va a ver ni lo voy a ver yo a él y no sé. Pero en ese entonces él oraba de una forma y yo oraba igual a él, para ver si pasaban las cosas que él decía que pasaban. Porque a él le pasan y a mí no. Pero es porque me faltaba a mí conocer al Dios de la Biblia. Claro que cuando conocí al Dios de la Biblia me di cuenta que lo que le pasaba a él era una cosa ya extraordinaria o única o no sé. Pero él oraba y crea órganos nuevos, reídos, ¿no? Y yo hacía así la misma voz. Yo ponía una voz gutural y yo decía, crea órganos nuevos y tejidos nuevos, crea, Señor, Espíritu Santo. Y yo cambiaba la voz. Qué pena con la gente de ese tiempo que me oía orar así. Que alguien me recuerde. La gente no se lo dice a uno porque ya uno es el pastor y lo respetan. Entonces, pero además que en sus casas dirán, ¿no? ¿Usted acuerdas cuando César oraba así? Qué pena, pero eso pasa. Porque yo quise imitar la vida de otro, pero no miraba todo lo demás, que él pasaba horas de oración, de ayuno, de vigilias, leyendo Biblia. Y en la Biblia Dios se ha revelado. Dios dice que en el tiempo pasado Él se reveló por los salmos, por los profetas y por la ley. Pero ahora se ha revelado por el Hijo. Todas las promesas se han cumplido en Jesucristo. Y Jesucristo es el amén del Padre. Ya no hay más revelación. Lo que Dios iba a decir ya está escrito. Solo tengo que remitirme a la palabra y que Dios traiga iluminación a ese texto para mi vida. Y Dios va a empezar a renovar mi entendimiento. O sea, todo lo que yo creía que conocía de Dios, como me pasó a mí, también le va a pasar a usted. Y Dios va a empezar a llenarlo a usted de su palabra. Que la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones. No que se llenen de datos, es mi oración, sino que usted se llene de las palabras del Señor. Para que cuando el pastor le predique, cuando un servidor como yo, cualquiera le predique, usted simplemente está confirmando lo que usted ya tiene en su corazón. No que usted diga, uy, eso es nuevo, uy, eso yo no lo había escuchado. Así no debe ser. Usted debe ser alguien que cuando venga la palabra de Dios, usted dice, eso yo ya lo estudié, yo ya sabía eso. Dios está confirmando en mi corazón lo que yo en mi tiempo devocional normalmente hago. Que este tiempo aquí no sea lo único que usted reciba de la palabra de Dios, para que seamos como ese ciego. Porque finalmente le voy a terminar con lo que dice el Salmo 115, versículo 1 al 8, que usted lo va a leer en su casa. Yo solamente le voy a decir lo que está al final. Semejantes a ellos, a los ídolos, son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos.
somos semejantes a lo que adoramos. Al tipo de Dios que usted conoce, a eso se parece. Ya usted entiende por qué hay cosas tan raras, ¿cierto? Por ahí hay una iglesia donde se pone la gente ahí y el pastor se va a bajar y, por ejemplo, yo voy para allá y me voy a montar en el carro y entonces ustedes todos se hacen aquí acostados en el piso y el pastor pasa por encima de la gente. A mí que no me pasa encima. Imagine que sea el peso mío. No. Pero ¿por qué pasa eso? Porque dice Oseas capítulo 4 versículo 6, el pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando usted y yo no leemos la Biblia, lo que nos digan, le decimos amén. Pero si estudiamos la palabra de Dios, vamos a terminar pareciéndonos al Dios de la Biblia, no al Dios no conocido que nos imaginamos, a un Dios que cualquiera nos va a inventar, sino al Dios de la palabra. Vamos a orar. Esperamos haya disfrutado de este mensaje y que haya sido de gran bendición para su vida. Recuerde que si tiene alguna petición o si necesitan que oremos por usted, puede contactarnos por medio de nuestras redes sociales o escribirnos a nuestro correo electrónico. En nuestra iglesia tenemos un equipo dispuesto para orar por usted. Dios les bendiga.